Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación un lunes más. Hoy estamos con... Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Nacho, hola a todos. Hoy contamos con un invitado especial, el doctor Juan Uriburu, doctor Juan Luis Uriburu. Es médico cirujano, especialista en mastología, es jefe del servicio de mastología del Hospital Británico de Buenos Aires y actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Teníamos un tema importante que queríamos tratar, que era el tema de los márgenes, de márgenes de resección en cirugía oncológica, y bueno, nos pareció que el doctor Uriburu, un poco con su experiencia y la escuela, podía aclararnos o ilustrarnos un poco al respecto. Así que bueno, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación y te escuchamos. Todo el aula es tuya. Bueno, muchas gracias Nacho, gracias Diana. Es un placer, es un gusto estar esta tarde con ustedes y bueno, y compartir esta horita más o menos o lo que vos digas. Como te decía, en off me has hecho estudiar y fue un lindo tema. Siempre se sigue viendo temas controversiales. Tal vez se están acotando las controversias, pero está bueno hacer alguna actualización. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver de dónde venimos para llegar a lo que estamos hablando hoy. Y vamos a ver, obviamente, como ustedes bien saben, que no es lo mismo los márgenes recomendados para carcinoma invasor que para carcinoma intraductal. Una vez vistas esas recomendaciones internacionales, guías, vamos a ver qué técnicas podríamos echar mano para disminuir la necesidad de ampliación de márgenes cuando estos están comprometidos. Veamos si tenemos algunas recomendaciones nacionales y les voy a mostrar la experiencia propia de nuestro servicio de mastología del Hospital Británico de Buenos Aires. El tratamiento del cáncer de mama sabe muy bien que durante décadas y décadas fue la mastectomía radical clásica, que se llevaba toda la glándula, un montón de piel, ambos músculos pectorales, toda la axila. Incluso no conformes con eso se hicieron mastectomías ampliadas, no alcanzaban los márgenes, había que ir más allá. Pero con el tiempo, bueno, es historia esto, y fue reducir márgenes. Fue necesario, no era necesario resecar ambos músculos pectorales, primero se preservó uno, luego ambos, finalmente se llegó a la mastectomía simple para el tratamiento del cáncer de mama. Y desde los años 70, con los estudios controlados de Veronesi en Milan, de Fisher en los Estados Unidos, se comparó en términos de sobrevida global la mastectomía radical convencional, que era el estándar de tratamiento hasta entonces, con el tratamiento conservador, que consistía en cuadrantectomía y linfadenectomía axilar, más radioterapia. Y a los fines de sobrevida global se vio que esto era similar, por lo tanto, a partir de entonces, a partir de los años 80 entrados, se convirtió en el tratamiento estándar. Nuestro tratamiento primario, como decíamos, es obtener en el tratamiento conservador una sobrevida global equivalente a la mastectomía. Y esto ya se demostró con los trabajos que mencionábamos. Pero también tenemos que tener un resultado cosmético aceptable y una baja tasa de recurrencia local. Para lograr eso, siempre paso estos gráficos, pero los paso en todo tema, es que obviamente no tenemos que dejar enfermedad residual y siempre, y en nuestra mente de cirujanos pensamos que tenemos que dejar amplios márgenes, y ya vamos a ver que, bueno, que este es el cambio que tenemos que hacer, que no es tan así. Y muchas veces para lograr estos dos objetivos, evidentemente a veces en muchos casos no cumplíamos la tercera premisa, que era tener un resultado cosmético adecuado. Esto se logró, sumando las tres con buenos resultados, con las técnicas oncoplásticas que ya hacemos de hace más de 20 años, pero este es tema para otra canción, para otro día. Entonces, siempre que podemos, vamos a tratar de hacer un tratamiento conservador como tratamiento primario y curativo para el cáncer de mama. Salvo en algunos casos en que no se pueda, en general están relacionados con la relación volumen mamario y volumen tumoral. No me voy a detener en todo esto, pero sí en uno de ellos, que son los márgenes positivos persistentes. Hoy, ante la y la presencia de márgenes comprometidos, la primera imagen es una resección muy amplia de los márgenes para intentar obtener esos márgenes sanos. Incluso en algunos casos hay quienes hacen una tercera con
el afán de conservar la mama. El tema es, bueno, primero obtener los márgenes, segundo, dejar un buen resultado cosmético, y tercero, incluso ya van a ver lo que implica esta ampliación de márgenes en cuanto a ansiedad, angustia de la paciente, demoras en el inicio de los tratamientos, tal vez incluso mayores tasas de mastectomías, y esto también, que fue estudiado, el impacto económico que tiene. Por lo tanto, a esto apuntamos, a tratar de tener, como decía Silverstein hace muchos años, que el primer mordisco es el mejor, tratar de obtener los buenos márgenes con la primera resección y no tener que recurrir a esto. Para lograr eso hay que tener una buena planificación prequirúrgica, y esto se obtiene fundamentalmente con una biopsia previa. Antes, bueno, hay gente por ahí más joven, nosotros llevamos a la paciente al quirófano sin diagnóstico, hacíamos biopsia intraoperatoria, y ahí nosotros nos enterábamos si la paciente iba a hacer una cirugía de un cáncer de mama, incluso si iba a hacerse una mastectomía o no, y por supuesto la paciente se operaba al despertar. Hoy en día la mayoría, si no todos nuestros pacientes, van a quirófano con una biopsia previa. Y uno ya sabe qué es lo que va a operar y ya sabe qué es lo que va a hacer. Y esto vamos a ver que en cuestión de márgenes es muy beneficioso. Por supuesto, con esta biopsia previa vamos a tener no solo la histología, sino también el perfil inmunohistoquímico, que muchas veces, cada vez más, nos va a hacer evaluar si en lugar de una cirugía primaria vamos a instalar un tratamiento primario, una quimioterapia neoadyuvante. Y en cuanto a planificación previa, sé que hay imagenólogos en el auditorio, es fundamental tener imágenes de excelente calidad, fundamentalmente la mamografía y el ultrasonido, y veremos qué lugar tendría, si lo tiene, la resonancia magnética nuclear. Y entonces, para ver desde dónde partimos, este trabajo de un patólogo holandés, se llama Holland y era holandés, esto era en nuestros inicios, hablando de la multifocalidad que hallaba él en los tumores, no solo en los in situ, sino en T1 y T2, y nos demostraba con ese estudio suyo, estos eran estudios en piezas de mastectomía de pacientes que, por otro lado, hubieran reunido criterios para hacer una cirugía conservadora, pero se hizo mastectomía, y ¿qué hubiera quedado en esa mama si se conservaba la mama? Y se vio que para T1, tumores de hasta 2 centímetros, hasta los 2 centímetros había focos adicionales en el 42% de los casos. Hasta los 3 centímetros, más allá del foco principal, había 17%. E incluso hasta los 4 centímetros, alejados de un T1, había 10% de lesión adicional, infiltrante o in situ. Entonces esto nos hablaba, por un lado, de la alta multicentricidad que veía este hombre en sus preparados, y a nosotros nos daba el temor de los amplísimos márgenes que teníamos que intentar obtener para evitar dejar esta lesión puesta. Vamos a ver ahora entonces que estos márgenes tan amplios no son realmente necesarios. Y lo primero que vamos a ver también es lo mismo, para un carcinoma invasor que para un carcinoma tiene dentro de todo, a pesar de ser infiltrante en el tejido vecino, márgenes bastante más delimitados, mientras que el carcinoma in situ puede saltear y tener más probabilidad de multicentricidad si uno se ciñe a márgenes más estrechos. Por eso, la primera gran diferencia es que no va a ser lo mismo la necesidad de margen que vamos a tener en un carcinoma invasor que en un carcinoma intraductal. Y lo primero que vamos a ver es publicación del 2014, que es una reunión de consenso de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica y ASTRO, la Sociedad Americana de Radioterapia. Publicaron sus guías de consenso de márgenes en cirugía conservadora para tumores estadio inicial 1 y 2 que fueran a recibir radioterapia del volumen mamario. ¿Por qué? Porque existía controversia en cuanto a cuál era el margen óptimo en tratamiento conservador para el carcinoma infiltrante. Para eso se reunió un panel multidisciplinario y se basaron en un metaanálisis de márgenes, evaluando el riesgo de recidiva local que tenían esos casos, a través de un estudio sistemático de 33 trabajos que incluían más de 28.000 pacientes. Y los resultados fue que evaluaron como márgenes positivos la presencia de de tumor en la tinta, ink on tumor. Incluso
si recuerdan, muchos trabajos del NSABP, de Fisher, hablaban como margen libre una célula adiposa. Y nosotros cuando estamos hablando de esos 2 centímetros, incluso más, que nos hablaran de una célula adiposa, nos parecía un sacrilegio. Pero de eso se trata, que no haya tinta en el tumor, ya es un margen libre. Y que esto se dé, que haya márgenes positivos en la tinta, señala que va a haber el doble de riesgo de recidiva local comparados cuando esos casos no hay tinta en el tumor. Y este riesgo de recidiva local no se ve favorecido ni disminuido por una biología favorable del tumor, por darle terapia endocrina o por agregarle un boost a la radioterapia. Ese riesgo sigue siendo el doble. Pero también en el otro extremo se vio que márgenes más amplios de no tumor o no tinta en el tumor no disminuyen las tasas de recidiva local. Entonces, la conclusión fue que no ink on tumor, no tinta en el tumor en el margen, es un estándar adecuado para el carcinoma invasor, que va a recibir tratamiento conservador y radioterapia del volumen mamario. Y con esto se van a disminuir las tasas de reescisión, se van a mejorar los resultados cosméticos y se van a disminuir los costos en salud que, como bien veremos, los americanos lo estudiaron y esto les llevaba unos cuantos millones de dólares al año por reescisiones. Este es el metaanálisis de Husami, Mónica Morrow y colaboradores en el que se basó el consenso de aquellos 30 trabajos con 28.000 pacientes y que confirmaba lo que acabamos de decir, que los márgenes negativos reducen la tasa de recurrencia local y que aumentar esos márgenes no estaba asociado con una disminución significativa en esa tasa de recidivas locales. Al poco tiempo, también en JCO, la American ASCO, American Cancer Society, se adhirió a estas guías de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, de ASTRO, y se asoció en apoyar estas guías. Quiso hacerle un agregado a lo que daban estas recomendaciones, y el agregado es evaluar la necesidad de una mamografía postoperatoria en aquellos casos en que el diagnóstico hubiera sido por microcalcificaciones y hubiera duda en esos márgenes. Y por otro lado también llamaba a una flexibilidad en la aplicación de estas recomendaciones, dado que estaban basadas en estudios retrospectivos y que de tantos grupos de trabajo no estaba claro el parámetro de que era un margen cercano o no. Es útil tener en cuenta lo de la mamografía posoperatoria, veremos en qué casos, o discutamos en qué casos se podría hacer, no es de rutina, y también es útil que ya nos hablen de aplicar nuestro juicio clínico y no ser tan estricto en un margen comprometido, en un margen libre, en tantos o cuantos milímetros. Incluso en ese mismo número, Kelly Hunt, también con 3 casos clínicos se preguntaba, demasiado poco, cuánto es lo justo en márgenes quirúrgicos en tratamiento conservador. Posteriormente, estas recomendaciones de sociedades americanas también fueron adoptadas al año siguiente por St. Gallen y también por NCCN. Discúlpenme, yo estoy viendo que me dice que tengo una conexión mala, por favor díganme si me están escuchando y si me están recibiendo bien. Se escucha perfecto, Juan, se escucha a 10 puntos. Les decía entonces que estas recomendaciones que surgieron de sociedades americanas luego fueron adoptadas por otro grupo de trabajo como la reunión de St. Gallen y como NCCN. Y ya vamos a ver que mencionan cuestiones que a veces no son básicas, pero que no está de más mencionarlas, y ya vamos a ver cómo es la orientación de la pieza quirúrgica y repararla para ver para saber cuál es el margen que puede estar comprometido en caso de necesidad de tener que ampliarlo. Que tiene que haber una descripción de si ese margen comprometido es grueso o es focal, es grosero o es focal, que es fundamental reportar la distancia al margen, y hace algunos años capaz que no se hacía. Y describir el tipo de tumor que está en relación al margen, si es infiltrante o si es in situ. Acá también aclara eso que había mencionado Vasco, que para aquellos tumores que eran detectados por microcalcificaciones,
la completa resección debería ser documentada con una radiografía de la pieza operatoria. Eso es obvio, forma parte del mecanismo de la biopsia radioquirúrgica, y que la mamografía postoperatoria puede ser utilizada en algunos casos en que no estemos seguros si realmente sacamos toda la lesión, o ya podemos discutir en algunos casos, por ejemplo, nos ha pasado en la práctica tener un diagnóstico, un carcinoma in situ, y hacemos la resección y el patólogo no encuentra nada. Nos queda la duda si las calcificaciones eran escasas o no, y si eran escasas, si las sacamos o no. En esos casos puede estar indicada una mamografía postoperatoria. Por eso, NCCN, el panel de NCCN acepta esta recomendación de márgenes negativos como no ink on tumor de estas sociedades americanas que habíamos visto antes. Es importante tener en cuenta que para los cánceres invasores, y porque vamos a ver a continuación que el margen para los in situ es diferente, aunque haya un componente in situ cercano, se considera margen libre, no ink on tumor, a diferencia del in situ que vamos a ver que es más amplio. ¿Por qué? Porque en general, mayoritariamente, este es un carcinoma invasor y se va a comportar como tal. Nuevamente, el juicio clínico de cada uno va a ser aplicado para ver en qué casos puede ser necesaria hacer una reescisión, porque mucho de esto apunta a disminuir esas tasas de reescisiones, que vamos a ver cuántas son y a cuánto se puede disminuir. Incluso en algunos casos se habla de que cuando hay un margen focal pueda ser incluso solucionado con el agregado de un boost. Esto es más controversial porque por otro lado se dice que cualquier margen comprometido no se va a solucionar con una hormonoterapia o con una radioterapia. Pero son casos puntuales en que entran en juego otros factores como la edad del paciente, comorbilidades e incluso resultado estético. Vamos a ver por el otro lado los márgenes en el carcinoma ductal in situ. Y nuevamente, 2 años después de aquella reunión de consenso, la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, la Sociedad Americana de Radioterapia Oncológica, y esta vez ya directamente juntos con la Sociedad Americana de Oncología Clínica, publican esta declaración de consenso y guías de márgenes para carcinoma ductal in situ tratado en forma conservadora y con radioterapia. Este consenso, esta es la publicación, se basó en la revisión sistemática de 20 estudios que incluían casi 8.000 pacientes. Y los resultados fueron que los márgenes negativos, tratamiento conservador en el carcinoma intraductal comparados con márgenes positivos, reducían a la mitad el riesgo de recaída local, por un lado. Por otro lado, que un margen de 2 milímetros, ya no ink on tumor, como era para el invasor, sino 2 milímetros, minimiza el riesgo de recidiva local comparado con márgenes menores a 2 milímetros, o sea, más cercanos. Pero además, también demostraron en este estudio, de esta revisión de estudios, que márgenes mayores a 2 milímetros no necesariamente disminuían significativamente la recidiva local comparada con 2 milímetros. Y además, nos deja abierto qué pasa en aquellos casos con carcinomas intraductales con márgenes menores de 2 milímetros. Bueno, de por sí ya aclara un margen menor de 2 milímetros en un carcinoma intraductal no necesariamente es una indicación de mastectomía. Y se considerará o se discutirá en aquellos carcinomas intraductales con márgenes libres pero menores de 2 milímetros qué otros factores se pueden tener en cuenta para realmente determinar qué casos van a reescisión o no. Lo ideal es 2 milímetros, si hay menos, se verá. No todos van a ir a una ampliación de márgenes. Este es simplemente ese metiz en el que se basó la reunión de consenso, un metaanálisis de Marinovich, Usami, Mónica Morrum, siempre el mismo grupo que este es el metaanálisis basado en 20 estudios de casi 8.000 pacientes. Y entonces, como decíamos recién, tenemos un carcinoma intraductal, resecado con tratamiento conservador, que va a ir a radioterapia del voluntario, pero el margen es menor a 2 milímetros. ¿Vamos a ampliarlo siempre? Bueno, tener en cuenta. Y el más importante de todos tal vez sea de la extensión de ese margen cercano.
si la imagen es focal, en alguna punta o en algún extremo de la lesión, o si es extenso, en un amplio frente del carcinoma intraductal. En el primer uno puede optar posiblemente por no ampliarlos, y en el segundo es probablemente que se vea obligado a hacerlo. Pero hay otros factores como la edad, expectatividad, comorbilidades, incluso de un factor que podía ser menor, pero lo toman en cuenta, que el acto cosmético va a tener esta reescisión, obviamente la presencia de microcalcificaciones reales, y nuevamente lo que mencionamos antes, si tenemos la duda de si resecamos toda la imagen que estábamos buscando, esto puede ser por intermedio de mamografía posoperatoria, y en base a eso tal vez tomar la decisión. Y también, y no es infrecuente que ocurra, ¿cuál es la ubicación del cambio? Para eso vamos a ver lo importante de reparar nuestras piezas de resección, porque muchas veces es margen superficial, y nosotros sabemos que este tumor hasta el tejido adiposo subcutáneo, ahí no hay más glándula, ahí no hay más necesidad de ampliar márgenes. Otras veces ese margen cercano va a ser el margen profundo, y si sabemos que nuestra cuadrantectomía fue hasta la aponeurosis, ahí tampoco vamos a tener necesidad de ampliarlo, aunque sea menor. Entonces, estas indicaciones que hay un poco en juego nuestro juicio clínico. Nuevamente, así como pasó con el intraductal, esto, guías internacionales como NCCN, por mencionar alguna de ellas, se hicieron eco de estas recomendaciones, y nuevamente dice, adoptan ese margen de 2 milímetros, pero también menciona que nuestro juicio clínico puede ser aplicado para determinar si la regresión puede ser evitada en algunos casos individuales con margen a 2 milímetros. Estas guías son para casos con y radioterapia. Para las pacientes tratadas con resección amplia, pero sin radioterapia, aunque el margen sea muy amplio, no hay evidencia, aunque sean casos de bajo riesgo o mejor pronóstico, pero no hay evidencia, no son para eso estas guías. Entonces ya tenemos una recomendación de margen para carcinomas invasores, una recomendación de margen para carcinomas ductales in situ. Y lo que queremos intentar es tratar de tener esa buena resección la primera vez, disminuir en la medida de lo posible esa presencia de márgenes positivos que nos lleven a tener que ampliar, porque como dijimos, ni la terapia sistémica ni la radioterapia pueden sustituir a la cirugía, lograr esos márgenes cuando están comprometidos. Y estas cifras que vemos aquí en los Estados Unidos, y acá 1 de cada 5 de nuestras cuadrantectomías, se ve necesario volver al quirófano para ampliar esos márgenes, y como les decía, los americanos han estudiado todo, y eso les cuesta $228 millones al año en retumorectomías. Y esto, entre otras cosas, es lo que quieren disminuir. En el 2015, en Annals of Surgical Oncology, está esta publicación del mismo grupo de trabajo que han hecho estos consensos, que es una caja de herramientas para reducir las reoperaciones de cuadrantectomías por ampliar márgenes, y con eso mejorar los resultados cosméticos en pacientes con cáncer inicial. ¿Y cuáles son las cajas de herramientas para reducir en lo posible las lesiones? Por de pronto, unos estudios por imágenes preoperatorios de excelencia, la mamografía digital y la ecografía. Básico, pero incluso no lo es tanto, porque a mí me sorprende que los americanos no mencionan tanto el uso de la ecografía, sobre todo por el costo hombre, costo persona que esto les acarrea, pero ya mencionan las dos imágenes, y que nosotros, yo siempre digo, en nuestro país tenemos ecografía y ecografistas de excelencia, y nos brindan diagnósticos iniciales muy buenos. La segunda tener, como ya mencionamos, una punción biopsia, tener un diagnóstico previo, nos va a ayudar a saber con qué estamos tratando, cómo lo vamos a tratar, y seguramente obtener mejores márgenes. Luego, parece básico, como lo dije anteriormente, pero lo siguen mencionando, evidentemente no es una estandarización para muchos, lo que es la localización de las lesiones guiadas por las imágenes,
por las imágenes, la orientación de la pieza quirúrgica, y ya vamos a ver cómo, y reparándola, la obtención de imágenes intraoperatorias, esto es básico, pero lo mencionan, la mamografía de la pieza en las biopsias radioquirúrgicas, la ecografía de la pieza en las biopsias ecoquirúrgicas. Esto es un poco más complejo, que es la evaluación intraoperatoria del margen, pero si se quiere obtener una buena resección, un buen resultado cosmético, disminuir la necesidad de que la paciente vuelva al quirófano para la ampliación de márgenes, bueno, una herramienta sería la evaluación intraoperatoria. Esto requiere de tiempo, requiere de infraestructura, acá necesitaríamos horas patólogo amplias y es difícil de obtener, pero sí lo hacemos cuando estamos lidiando con masas, aunque sean no palpables, por biopsia radio o ecoquirúrgica. Si sabemos que es una masa, pedimos el estudio intraoperatorio para ver los márgenes. Esto no es posible cuando estamos lidiando con lesiones no palpables por microcalcificaciones. Es prácticamente imposible estudiar los márgenes. Pero en las lesiones que forman masa o nódulo, esto sí se puede hacer y se puede solicitar. En reemplazo de eso, o incluso en las lesiones no palpables, hay quienes son partidarios del shaving. Una vez resecada la cuadrantectomía, sacar una lámina de todos los márgenes, el superior, el inferior, el interno, el externo, y si hubiera todavía posterior y anterior, también ellos. Algunos lo hacen y con eso disminuyen la posibilidad de márgenes comprometidos. Y por último, bien sabido, la utilización de técnicas oncoplásticas, especialmente en mamas de mediano a gran tamaño. Esto nos permite, lo saben muy bien ustedes, hacer cuadrantectomías más amplias, estamos más cómodos, sabiendo o creyendo que estamos resecando más ampliamente el tumor y con más amplios márgenes. Y esto también nos va a disminuir la posibilidad de tener que volver para hacer una ampliación. Veamos ejemplos de algunas de estas herramientas que hemos mencionado recién. Por ejemplo, la punción biopsia previa. Este es un trabajo que publicamos hace unos 10 años en la revista Argentina de Mastología sobre el impacto de los procedimientos microinvasivos en el resultado del diagnóstico y tratamiento quirúrgico del cáncer de mama subclínico. Analizamos las biopsias radioquirúrgicas realizadas en nuestro servicio. Voy a mostrarles una parte solamente del trabajo. Analizamos la tasa de malignidad hallada y los márgenes de resección según la intervención hubiera sido realizada con o sin biopsia previa. Fue un estudio retrospectivo de 1.540 biopsias radioquirúrgicas en un periodo, como dije, de 10 años, de 99 a 2009. Como les decía, analizamos el tipo histológico hallado y los márgenes según se hubiera realizado la punción previa o no. Les evité todo el análisis del hallazgo de carcinomas, pero en el inicio de la serie, es un estudio de 10 años, al principio, el primer año, ninguna de las biopsias radioquirúrgicas había tenido una punción previa, y al fin de la serie, ya 2/3 de ellas que iban a quirófano con diagnóstico previo. ¿Qué pasa con los márgenes en el carcinoma subclínico? Veíamos que cuando tenía punción previa, el 85% tenía márgenes libres versus el 69% que no lo tenía, que lo tenía cuando tenía punción previa. O lo que es lo más, cuando no había punción previa, había que volver al quirófano en el 30% de los casos para ampliar los márgenes. Mientras que si teníamos punción previa, volvíamos en menos de la mitad, en el 14%, lo cual es muy aceptable y es una diferencia significativa. Cuando hicimos el subanálisis de si estos carcinomas subclínicos eran invasores o in situ, la diferencia era mayor aún en los cánceres invasores. Teníamos márgenes libres cuando había punción previa en el 90% de los casos. Cuando no hubo punción previa, había que volver casi nuevamente en el 30% de los casos para ampliar márgenes, mientras que si teníamos punción previa íbamos en 3 veces menos, en el 9% de los casos. Esto fue muy significativo. Y cuando analizamos los carcinomas in situ, la diferencia seguía siendo a favor de los casos con punción previa, sin embargo, no era tanta y ya no fue tan significativo. Ya vemos que lidiar con el carcinoma in situ es más complejo en cuestión de márgenes que con el carcinoma invasor. Como conclusiones de este trabajo, obviamente redujimos el número de biopsias radioquirúrgicas por patología benigna y seleccionábamos más lo que operábamos más patologías malignas porque tenían diagnóstico y dejábamos de operar benignas. Pero fundamentalmente el número de los márgenes comprometidos en las lesiones malignas se vio reducido significativamente en aquellas que iban a quirófano con un diagnóstico por punción previa. Otro intento
de reducir los márgenes positivos, especialmente en lesiones que se presentan por microcalcificaciones, fue realizar la técnica de bracketing. Brackets son paréntesis, como paréntesis. Esto lo ponen en práctica más que nada en Estados Unidos. Ellos hacen mucho la marcación con alambres, con arpones. Nosotros hacemos más con carbón. Y cuando hay tal vez más de un grupo, son extensos, bueno, lo ponen esas micros entre paréntesis, ponen un arpón de un lado y uno del otro, o incluso a veces más, como para asegurarse que pasan por fuera de ellos y extirpan toda la lesión, toda la imagen. Sin embargo, la conclusión de este trabajo, que hacer estas resecciones con bracketing no aseguraba márgenes histológicos libres de lesión. De hecho, en los 75 cánceres que se estudiaron en este trabajo, los márgenes libres se obtuvieron en apenas el 44% de los casos. Y acá vemos dos ejemplos de esta publicación de la doctora Lieberman, donde algún grupo de microcalcificaciones fue puesto entre paréntesis por estos dos arpones. Incluso lesiones más extensas llegaron a poner 4 arpones. No parece muy práctico y, como decíamos, no asegura obtener márgenes libres. Sí es fundamental orientar la pieza y repararla, incluso antes de resecarla, porque acá si cortamos esto empieza a dar vueltas y ya no sabemos cuál era el margen del pezón o no. Esto es convención de cada grupo de trabajo. Nosotros con poner 2 puntos es suficiente, y nuestros patólogos lo saben. Ponemos un punto corto en la dirección hacia el pezón y un punto largo en el margen superficial. Ya con decirle al patólogo que la pieza que va a recibir es de la mama derecha, hora 12, va a saber que el punto corto, si está próximo o en contacto, ese es el margen cercano al pezón. Si está cerca del punto largo, es el margen superficial, y si está opuesto a alguno de estos puntos, bueno, serán los márgenes opuestos. Esto en cuanto a si encuentra un margen comprometido cercano para que nos indique dónde tenemos que ampliar. Aparecieron unas rayas acá que no sé qué son. Ahí se fueron. A veces, esto no es de rutina, no lo hacemos de rutina, pero es una maniobra útil hacer estos reparos, el punto corto del pezón y el largo superficial, con hilo radiopaco, que es el hilo que marca las gasas chicas, para evitar dejarlas en la cavidad, o si las dejamos para ir a encontrarlas. Esto nos ayuda, al hacer la mamografía de la pieza operatoria, a ver si la imagen que estábamos buscando está cercana a algún margen. Bueno, podemos imaginarnos o ver cerca de qué punto está y en ese caso ir a ampliar. Repito, es un recurso más, no lo hacemos de rutina. Lo que sí hay que hacer es una mamografía de excelencia de la pieza operatoria y verla, no confiar en el teléfono que levantan de imágenes y decir sí están las calcificaciones o sí está el clip, y mucho menos si la resección fue bilateral, porque tenemos que saber qué es lo que estábamos buscando en cada mama y qué es lo que salió o no salió, si hay que ampliar, tanto para micros como para masas, tanto para mamografía como para ultrasonido. Con respecto a la aplicación de técnicas oncoplásticas, esto es esquemático, pero es muy lindo, como Krishna Klor nos demuestra que se puede hacer un tratamiento conservador en el 70% de los casos, pero para evitar la mastectomía, tal vez en un 20%, tiene que ampliar los márgenes. Mientras que aplicando técnicas de cirugía oncoplástica que nos ayudan a hacer resecciones más amplias y tal vez alejándonos de los márgenes, incluso vamos a ampliar nuestras indicaciones de tratamiento conservador más, y vamos a tener más posibilidad de tener márgenes libres con menor necesidad de tener que ampliar los márgenes, que como ven es uno de los puntos críticos, es uno de los problemas que uno se quiere evitar en este tipo de cirugía, volver al quirófano para ampliar márgenes. Esto no es tan necesario para evitar lo de los márgenes, pero ténganlo como una práctica, por eso lo traigo, de reparar el lecho quirúrgico con clips. ¿Para qué? Más que nada para planear el boost de la radioterapia, no es para disminuir la posibilidad de márgenes, pero como tiene que ver con los márgenes y con el tratamiento posterior, la radioterapia y el boost, y sobre todo porque venía a continuación de lo que hablábamos recién, que las técnicas oncoplásticas, muchas veces el lecho de resección tumoral queda en una zona diferente de donde está la cicatriz cutánea. Entonces, al marcarle con clips al radioterapeuta, él va a saber bien en dónde va a tener que hacer su boost. Pocas palabras sobre nuevas tecnologías para evitar reducir los márgenes positivos. Habrán escuchado o se encontrarán navegando la existencia de este Margin Pro, que es un aparato de origen israelí,
que por radiofrecuencia analiza los bordes de la pieza de resección, ya vamos a ver un ejemplo, o el Lumicell, que por fluorescencia analiza ya no la pieza, sino la cavidad que uno dejó luego de la resección, y otros que utilizan otras técnicas de imagen, espectroscopía, bioimpedancia, vaya uno a saber qué es todo eso, pero para ver por herramientas tecnológicas si estamos en ese momento dejando un margen comprometido. Publicaciones hay muchas, pero más que nada todas estas que les estoy mostrando se focalizan en este Margin Pro, en este tecnología israelí. Sin embargo, en este estudio prospectivo y randomizado, en aquellas pacientes que se utilizó la técnica del Margin Pro, en casi el 20% tuvieron que volver a reescisión, y en el grupo control, en que no se lo hizo, fue un 23%. Fue una reducción, pero no tan significativa. Este es el ejemplo de la sonda, en donde uno está estudiando, uno se pregunta cómo hace, ¿no? Estudiando la pieza de resección, y nos va a mostrar, este es otro aparato que muestra en verde el tejido adiposo, en amarillo el tejido mamario, y en rojo si hay tejido tumoral en ese margen. Bueno, en esto se basan, esto es como para ver qué es lo nuevo que se está haciendo hoy. En países donde se dispone de la tecnología y los recursos para hacer la investigación, está bueno practicarlo. Nosotros lo vemos por TV, y si se demuestra útil, veremos en el futuro. Lo que sí se plantea como una técnica más para reducir los márgenes es el rol de la resonancia magnética nuclear. Y en vistas a esto, hay dos estudios prospectivos randomizados, el COMIS, un estudio británico, el MONET, un estudio holandés, haciendo resonancia previa o no, y si esto tiene impacto en los márgenes positivos y en las tasas de reescisión. Este es el estudio COMIS, el estudio británico, que randomizó a 800 pacientes a recibir la radioterapia previa, y la resonancia previa, y 800 que no, cuando ya había diagnóstico clínico por mamo y por eco. El endpoint primario era los pacientes que tenían que ir a una nueva ampliación de márgenes o a una mastectomía dentro de los 6 meses del tratamiento primario, y se vio que en ambas ramas, hubieran tenido resonancia o no lo hubieran tenido, la tasa de reoperaciones estuvo en 19% en una rama, 19% en la otra. Ven que es ese numerito que se viene repitiendo. 1 de cada 5 de nuestras cuadrantectomías a ampliaciones de márgenes. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo fue que la resonancia magnética de rutina, obviamente hay casos en que puede ayudar, pero de rutina no es necesario como un método más preoperatorio para reducir las tasas de reoperación. El otro estudio, el MONET, el estudio holandés, es similar, e incluso se vio mayores tasas de reoperación, de biopsias, y con lo que conlleva en angustia a las pacientes y en costos por estos procedimientos. Por lo tanto, y basados en esos estudios, la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama publicó en 2016 estas recomendaciones, Choosing Wisely, elegir sabiamente. Son 5 consejos, esto es más para la comunidad, pero también para los médicos, y entre ellos, el primero de todos es no pedir resonancia magnética de rutina en todos los nuevos cánceres de mama. Luego de un diagnóstico de cáncer de mama, la resonancia magnética puede ser útil en algunos pacientes para ayudar a la toma de decisión. Sin embargo, no hay evidencia que la mastectomía, que la resonancia de rutina disminuya las recurrencias locales, o la muerte por cáncer, o la necesidad de reoperaciones luego de una cuadrantectomía. Esta utilización así de rutina está asociada con un aumento y una necesidad de más procedimientos de biopsia, demora en el inicio de los tratamientos, aumento en los costos del mantenimiento de la salud, e incluso aumento en las indicaciones de mastectomía, con todo eso que conlleva al paciente en la ansiedad, o incluso en la solicitud del paciente de realizar mastectomías cuando no son necesarias. Y otro de estos consejos en esta declaración de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama es que no hay que operar de rutina cuando el cáncer invasor está cerca del margen de una cuadrantectomía. Con que no haya tinta en el tumor es suficiente. Otras guías
Bueno, ESMO, esto me lo mandaron hoy, lo agregué hoy, estas guías de ESMO, estas Pocket Guidelines, bueno, todas se adhieren a estas recomendaciones de los consensos que vimos recién, del 2014 para invasores, 2016 para in situ, que tiene que haber un cuidadoso estudio de los márgenes de resección. No presencia de tumor en la tinta es suficiente por los cánceres invasores, es esencial, y más de 2 milímetros es preferible para el carcinoma in situ, o sea que deja abierto lo nuestro. ¿Tenemos recomendaciones nacionales? Bueno, son antiguas. La recomendación para el manejo del carcinoma intraductal, del Consenso Intersociedad, de la Sociedad Argentina de Mastología y otras, data del 2009, hace más de 10 años, e incluso años antes a estos consensos. Y fíjense lo que se decía en ese momento. Obviamente está clarísimo que el estado de los márgenes es el principal factor de riesgo de recurrencia local. Sin embargo, existía en ese momento controversia entre el margen suficiente. Y miren la amplitud. Se podría definir a los márgenes de mayores de 10 milímetros como ideales y a los mayores a 1 milímetro como aceptables. Bueno, obviamente hoy no es cierta ninguna de las dos. No es necesario los 10 milímetros ideales, y lo creímos durante mucho tiempo, y no son aceptables los de 1 milímetro. Tienen que ser al menos de 2 milímetros. En cuanto a otras publicaciones nacionales, bueno, está esta del 2018, que el doctor Disibio, el año anterior, en el 2017, pero se publicó en el 18, hizo la revisión de los márgenes en cáncer de mama invasor estadio 1 y 2, en nombre del INC, del Instituto Nacional del Cáncer, basado en estudios observacionales, basado en metaanálisis, y metaanálisis es el de Husami que vimos, y basado en recomendaciones de asociaciones nacionales e internacionales, como de la Sociedad Americana de Cirujanos Mamarios, y vuelve a decir lo mismo. Si todos los márgenes están libres de tinta y si están a 1 milímetro, no es necesario realizar mayor cirugía. Si los márgenes están cercanos, menos de 1 milímetro, o focalmente comprometidos, fíjense, la resección no es obligatoria, hay que considerar caso por caso. Hay quienes en estos casos incluso hablan de radioterapia y BOOST. Eso está abierto. Y para ir terminando, lo último, esto es lo último que vi de este año, este trabajo de Schnitt, del Journal of Clinical Oncology de hace un par de meses, sobre márgenes de cuadrantectomía para el carcinoma invasor y para el carcinoma intraductal. Las corrientes, las actuales guías y recomendaciones, sus implicancias e impacto. Esto no es nada nuevo, pero se lo recomiendo porque en un solo paper de 2 páginas está la revisión de todo lo que hemos visto recién. El consenso para carcinoma invasor, el consenso para carcinoma in situ, los metaanálisis en los que se basaron, las herramientas para reducir la posibilidad de ampliación de márgenes, e incluso el impacto que han tenido en nuestra práctica posterior a la publicación de estos consensos. Por ejemplo, este trabajo del grupo de Giuliano de impacto de las guías de consenso en los cánceres de mama invasor. Ellos analizaron una serie de casos tratados antes de estos consensos y vieron que, utilizando estos criterios, hubieran aplicado para el 78% de los casos en que ellos habían hecho ampliaciones de cuadrantectomías. O este otro del grupo de Mónica Morro, del impacto nuevamente de estas guías ya en la conducta posterior. Y mencionan que estos hallazgos los ayudaron a reducir en un 35% las tasas de rescisión. Pasaron nuevamente de ese numerito que hablábamos, 1 de cada 5, de esos 22 a 14%. Y como estudian todo esto, incluso los americanos también estudiaron que aplicar estas pautas mejoraba la calidad de vida de los pacientes significativamente y ahorraba costos en forma muy significativa. Y ahora sí, lo último es que me puse a ver para esta charla cuál eran los números de nuestro servicio de mastología del Hospital Británico de Buenos Aires. El año pasado, sobre 444 cánceres tratados en forma primaria, el 80% los tratamos de forma conservadora, solo un 20% de mastectomías. Esto es variable, puede ser un año 80-20, capaz que el año que viene 70-30. Y tuvimos una ampliación de márgenes bastante aceptable, un 9.3%. ¿Qué había pasado en el año 2013, antes de las guías? Sobre 370 casos teníamos menos ampliaciones de márgenes que hoy. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no sé, la verdad que no tengo la respuesta, pero me imagino que puede haber.
posibilidad de subregistro, pero sobre todo se ve que en este año tuvimos más ampliaciones de márgenes, pero tuvimos un 10% menos de mastectomías. Tal vez estas ampliaciones de márgenes nos ayudó a disminuir este 30% de mastectomías que habíamos tenido en ese año. ¿Y qué pasa si subanalizamos si los cánceres eran invasores o eran in situ? Bueno, mejor aún, tenemos unas tasas de reescisión por márgenes comprometidos en los invasores solo del 6%, lo cual es muy aceptable. Y sin embargo, vean el problema que seguimos teniendo con los carcinomas in situ. Seguimos teniendo ese numerito de 1 de cada 5, 22% en los in situ tenemos que volver para ampliar márgenes. Era mucho menor en el 2013, pero volvemos a lo mismo. Tal vez pueda haber un subregistro, o tal vez este 22 significa que hayamos hecho menos mastectomías en ese año. Para concluir entonces, nos llevamos estos datos esquemáticos. No ink on tumor, no presencia de tumor en el entintado periférico, es suficiente, y para los in situ, por lo menos 2 milímetros. Pero esto no es esquemático, nuestro ejercicio clínico nos puede decir que si ese tumor con un margen menor de 2 milímetros es focal, puede ser no necesario ampliar, o si es en un frente muy amplio, sí puede ser necesario tener que ir a hacerlo. Para todo esto, y siempre, así como pongo las fotografías al principio, siempre pongo esto al final, la reunión interdisciplinaria de una unidad de mastología, de un grupo de trabajo en el que estamos los mastólogos, en el que están las imagenólogas, en el que está la radioterapeuta, en el que están los oncólogos, en el que están los patólogos, el genetista, y obviamente los fellows, los residentes y los rotantes, nos ayuda, sobre todo las doctoras que hacen la imagen, que ven, que hacen la punción, el patólogo que analizó esa función, la radioterapeuta que va a tratarla posteriormente. Todo eso ayuda a definir la mejor conducta para cada caso antes de ser operado y luego para su tratamiento posterior. Era muy lindo en forma presencial, pero bueno, en esto nos hemos convertido hoy, pero sigue siendo necesario en forma semanal hacer esto para dar un mejor estándar de cuidado a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. La verdad que muy completa, completísima la charla y muy, muy interesante. Antes de abrir las preguntas, ahí creo que Miguel Olier ya está levantando la mano. Miguel, ya te vamos a dejar para que hagas consultas. Miguel, Juan, un tema primero que lo charlemos es el tema de los márgenes. A veces nos ocurre a ustedes, como el británico, y a nosotros, muchos centros, que recibimos pacientes en consulta o pacientes tratados de otros centros. Y una de las cosas que nos preocupa muchas veces es que vienen con un informe que no es claro el tema de los márgenes. No nos dicen qué margen comprometido, pero a veces no es claro. No tenemos bien en cuenta cómo se manejó esa pieza, no sabemos el patólogo y no nos deja claro, ¿no es cierto? Eso por ahí, no sé, a ver qué opinas vos. Y Isabel Fram, yo sé que Isabel estás por ahí, por favor Isabel, también participa. ¿Cómo ves el tema de esa, Juan? Por ahí ese es un factor a tener en cuenta para pensar en que quizás sea importante la retumorectomía. ¿Cómo ves el tema? Sí, sí, es una buena pregunta y a la que nos enfrentamos a diario. Por eso siempre está bueno, lo ideal es trabajar, como mostré en la última diapositiva, ¿no? Trabajar todos juntos, en conjunto, en grupo, y eso es mucho más fácil de resolver con todas las pautas o con todas las precauciones que uno puede tomar. Ahora, si uno lo recibe de afuera, de una paciente que ya estuvo tratada, siempre, y sobre todo por pautas institucionales, en el grupo de trabajo ustedes deben pasar lo mismo, siempre, aún incluso que sea un patólogo reconocido, siempre es necesario y es muy útil pedir los tacos para que los vean nuestros patólogos. Esto va a ser muy útil en cuanto a diagnosticar un tipo histológico, tal o cual. Lo más probable es que no nos ayude a definir el tema del margen, porque estamos viendo una pequeña porción y no toda la fotografía. Así que, en concreto, si el margen está comprometido, lamentablemente nos vamos a ver obligados a ampliar todos esos márgenes. Y ahí, bueno, se verá el tamaño de la mama y cómo va a quedar eso, y qué significa ampliar un margen, o tener que indicar una mastectomía, que tal vez si uno lo hubiera hecho y sepa qué es lo que tiene que ampliar o qué es lo que no anduvo bien, tal vez no fuera necesario, ¿no? Isabel. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola Isabel. ¿Cómo Bueno, les vos va? como ¿Qué patóloga, dicen? contame,
¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Cómo manejan el tema del manejo de los márgenes por parte de ustedes? ¿No? Qué importante lo que decía Juan y lo que estamos hablando. Hacernos un comentario. Y, bueno, muy buena la presentación de Juan, me puso muy al día con todo, así que bárbara. Mirá, en cuanto a los márgenes, es muy, muy necesario hacer en el equipo multidisciplinario, eso sí o sí. Nosotros en el sanatorio a veces eso no lo tenemos y yo siempre lo añoro. Tenemos muchísima gente que trabaja muy bien y con lo que es un placer y con los que vengo trabajando desde hace más de 30 años. Pero no falta quienes no... ¿Hola? ¿Hola, Sí, hola? Sí, se te escucha. Ah, perdón. Sí, perfecto. No falta quienes no tienen estas conductas de cirugía. Lo ideal es, obviamente, recibir y estudiar todas las piezas referenciadas, ponerse de acuerdo cuáles son los márgenes que se van a determinar y todo lo demás. Pero más de una vez nos pasa que el cirujano envía la pieza sin referenciar. En cuanto a los informes de patología, esto está estandarizado y en todos los informes tienen que consignar a cuánto está el margen. En un tiempo se pedía que por favor se dijera a cuánto estaba de cada uno de los márgenes. En las últimas guías del Colegio Americano de Patólogos lo que recomienda es que por lo menos se diga que están todos los márgenes a más de tanto y no necesariamente indicar cuál es el margen que es el más cercano, o por lo menos decir que todos los márgenes se encuentran a más de 0,5 centímetros, por ejemplo, siendo el posterior el más cercano. Eso es un estándar de patología. Perfecto, gracias Isabel. Miguel, Ignacio, levantaste la mano. Si querés, espera, dejamos a Miguel dale, y ya pasamos hacemos a las las otras preguntas. preguntas. Miguel, puedes abrir tu micrófono. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Perfecto. Hola, Miguel. Hola, ¿cómo estás, Juan Luis? Muchas felicidades, realmente muy completo, muy claro todo. Quería simplemente acotar un par de cosas, reforzando todo lo que dijiste, y qué apropiado con relación sobre todo a esta mastectomía conservadora de piel que estamos haciendo, y conservadora de piel y pezón, donde algunas veces ahí tenemos, los márgenes ahí son básicamente el margen anterior, que es lo que es piel, y el margen posterior, que es hacia el músculo. Entonces, pero tenemos algunos casos donde, por ejemplo, el patólogo no puede responder ya diferidamente, que por ejemplo, hay carcinoma in situ a menos de 1 milímetro del margen anterior, lo que sería piel, pero no tiene contacto con la tinta. Entonces, igual al margen posterior, o sea, sabemos lo que hacemos, cirugía de mama, que la aponeurosis la quitamos completa, y ese margen posterior, ese margen anterior, no tiene tanta importancia desde el punto de vista del carcinoma in situ, de la proximidad, que sea menos de 2 milímetros, porque no será la primera ni última vez que nos encontramos en comité de tumores o tumor boards, que en pacientes que reportan, por ejemplo, un carcinoma in situ cerca de la piel a menos a 1 milímetro, que quieran recomendar radioterapia adyuvante para fines de control local, con el perjuicio, ¿no?, de los efectos secundarios de la radioterapia sobre una reconstrucción mamaria que hicimos. Entonces, tener simplemente subrayar eso, que ese margen anterior para el carcinoma in situ posterior, a juicio clínico, como tú bien dijiste, que esté a menos de 2 milímetros, no va a cambiar la conducta en términos de control local. Eso por un lado. Y el otro lado, lo otro es a raíz de una cirugía que hicimos hoy en la mañana, muy linda, de una paciente con un tumor estadio 3A, HER2 positivo, que respondió muy bien a la quimioterapia y apenas quedó un tumor residual radiológicamente de menos de 1 centímetro, prácticamente 5 milímetros, que lo marcamos con un clip. Pero radiológicamente quedaron algunas zonas micronodulares alrededor de ese clip y la radióloga con mucho criterio nos puso más de un arpón. Entonces nos sentimos muy cómodos porque fuimos por fuera de los 2 arpones que pusieron, y obviamente si hubiera enfermedad multifocal ahí o residual en parche, como decimos, pues eso facilita que la resección se haga con más seguridad, ¿no? Porque nos vamos por fuera de los arpones. A diferencia que si pusiéramos un solo arpón, pues obviamente hay más posibilidad de tener margen comprometido. Ok. Bueno, gracias por tu comentario, Miguel. En primer lugar, es un gusto vernos en estos últimos meses más
que lo que nos vimos en los últimos 20 años con estos Zooms y webinars. Nos estamos viendo toda la semana con Miguel. Es un gusto, es un placer. Y ver tu experiencia y cómo está desarrollando todo, la verdad que da placer. Con respecto a los márgenes cercanos, a lo primero que dijiste, en la nipple sparing, estoy de acuerdo con vos, y bueno, es lo que mencioné en la exposición, ¿no es cierto? Y a veces, hoy por ahí lo tenemos más claro, pero a veces nos llevó una lucha en decirle al patólogo, bueno, a nuestros patólogos, con quien trabajamos todos los días, decirnos si es el superficial, sabemos que no hay nada más ahí, y lo mismo si está cercano a la poliurosis, que ya la sacamos y vimos el músculo, y no hay nada más ahí tampoco. Entonces, como decía también recién Isabel, eso ponelo en el informe, porque nosotros sabemos y le podemos explicar al paciente, o luego a los médicos tratantes, a los oncólogos, que eso no es un margen comprometido. Eso es fundamental. Reparo la pieza, decir dónde está y que el patólogo lo diga. Y estoy de acuerdo con vos, si está cercano o ahí, no hay nada más, ni por encima de la piel, como decía el doctor alemán, arriba de eso está el aire, o en la fascia. Con respecto a la nipple sparing, bueno, yo personalmente todavía soy muy cuidadoso en la selección del caso, que no sean tumores grandes, que estén alejados del complejo, y medir bien, o tener una noción por imágenes, especialmente con una buena mamografía, o incluso con la resonancia, cómo es ese panículo, para ver qué colgajo vamos a dejar, o qué cercanía puede tener la lesión con el margen. Desde ya que puede ocurrir lo que vos has dicho, pero lo que has mencionado son márgenes suficientes. Con respecto al otro caso de la postquimioterapia neoadyuvante, bueno, también son casos muy puntuales y muy especiales, lo que vos decís, que tal vez la respuesta hay que ver cómo fue y qué lesión quedó. Aquí sí va a ser útil la resonancia, creo que sí, a diferencia de lo que mencioné antes. Pero bueno, evidentemente a ustedes sí les dio trabajo hacer esa técnica del bracketing, de poner más de un arpón para darle más seguridad o más tranquilidad de que están extirpando la lesión. Diana Montoya, tenés preguntas, creo, ¿no? Sí, Marcelo Puig Gómez tenía una, pero se me acaba de borrar del chat porque salí 2 minutos de la conexión. No sé si la tenés escrita vos. Marcelo, si estás Sí. ahí, porque no abrir tu micrófono y lo haces directamente. Bueno, acá estoy, desde Bariloche. Saludos a todos. Hola, Marcelo. No, Hola, me Marcela. intriga, siempre me intrigó. ¿Qué tal, doctor Uriburu? ¿Cómo está usted? Bueno, siempre me Hola, intrigó... doctor Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Lo mismo digo. Siempre me intrigó esta diferencia de no toque la tinta contra 2 milímetros entre el infiltrante y el carcinoma ductal in situ. Una de las teorías es que el carcinoma ductal in situ podría tener algún foco extra diseminado en algún otro lugar, pero también siempre me llamó la atención que 2 milímetros era la solución de esos focos, que esos 2 milímetros era la solución de esos focos. Es si es alguna otra hipótesis sobre por qué razón hacen falta en un ITU y solo no tinta en un invasor. Gracias, Marcelo, se cortó, pero creo que el concepto lo entendí, y Isabel se tapó y se muteó, pero ella te va a responder, pero vemos, nos han enseñado muy bien cómo podés tener un carcinoma in situ dentro de un conducto y de repente tener un gap, un espacio en blanco, y la lesión seguir del otro lado del conducto. Ese es el mayor riesgo de los carcinomas in situ, que eso habitualmente no se ve en los infiltrantes, que no tienen esos gaps de lesiones de tejido sano dentro del foco. Isabel, por favor, decime que estás ahí y respondele. Sí, acá estoy. Cuando se hizo el consenso de carcinoma in situ, nosotros justo estábamos en el curso en Boston, en donde estaba Schnitz esperando cuál era el resultado final para ver cuál era el margen que daban. Y lo dijo muy clarito, la decisión fue de Mónica Morro. Así que eso fue el margen. Fue un poco por consenso, y bueno, y es entendible que porque además el espectro de los carcinomas intraductales es muy, muy alto. No es lo mismo que estemos hablando de un bajo grado cribiforme que de un alto grado de tipo comedociano. Pero Sí, bueno, pero además de eso, perdóname, el doctor quería preguntarte por qué en el invasor no, y por qué en el in situ sí. No, porque claro, bueno, porque el intraductal es mucho más heterogéneo.
el invasor va a pesar más el perfil molecular, o sea, hay un montón de otras, y como dijiste muy bien vos, creo que son evaluables intraoperatorios solo las masas, es otra la biología, el comportamiento y todo lo demás. En cambio, en el in situ, digamos que se lo hizo un poco por consenso ante la heterogeneidad, ¿no? Sí, Pero no, fue por un poco, por decreto de cirujano, ¿eh? no. Yo quiero hacer una preguntita del in situ. Sí. ¿Puedo? A ver, Marcelo, Sí, sí. dale, te escuchamos. Dale, Marcelo. No, es que, a ver, la explicación de por qué razón saltea parte se entiende. Lo que me genera duda, y que la doctora me lo acaba de aclarar, era por qué 2 milímetros. Es decir, si 2 milímetros resolvía la situación, ¿por qué no lo resolvía 1 o no lo resolvía 3, digamos? Sí. Bueno, Marcelo, Fue perdón, por- pero hasta donde yo leí el metanálisis en que se basó, eso se estudiaron Sí, casos, sí, yo no sí. sé en qué rango, ¿no? Si de 2 a 3, o de 2 a 4, o de 2 a 5, o más de 5, pero se estudió que más de 2 no alteraba la tasa de recidiva, que No es tenía 2. beneficio. Exacto. Perfecto, Claro. perfecto. Juan, una consulta. Me pareció muy interesante esos parámetros que vos mencionaste al momento de tener un carcinoma in situ, siguiendo en el in situ, que tenés un margen próximo, no sé si comprometido, pero próximo, cuando evaluás si quizás sea conveniente la retumorectomía, la resección o no. Vos mencionaste si el margen era focal o era amplio, mencionaste si la paciente era joven y otros más. Que tenga receptores hormonales positivos o no, ¿es relevante para vos? Te hago una consulta porque yo por lo menos el concepto que tengo es que si una paciente tiene receptores hormonales positivos, va a ser una candidata al tamoxifeno, y si no, no voy a tener esa herramienta. ¿Eso te parece importante? Sí, yo coincido con vos. Me voy un poco de lo que dice la letra de la canción que canté recién, que dice que eso no se vería afectado, ni porque le des hormonoterapia, ni porque fuera de mejor pronóstico. Si el margen no es suficiente, no lo es. Pero, por otro lado, dice, bueno, usemos el criterio clínico, y lo que vos estás diciendo es usar el criterio clínico. Y eso es una cosa que discutimos en la mesa cuando se plantea un caso como el que vos estás diciendo. Bueno, ¿qué edad tiene? ¿Va a ser terapia hormonal? ¿El margen está libre? Sí. ¿No está comprometido? ¿Tiene un perfil, bueno, es hormono respondedor? Sí, posiblemente sea un factor para ayudar a decir. Pero si vemos que es un frente amplio y no focal, y eso bueno, nuevamente Isabel, que la tengo, no, ahí, lo puede decir, pero estoy de acuerdo con vos. Si está libre y vas a recibir hormonoterapia, bueno, cuesta, ¿no?, tomar la decisión a veces de volver a llevar a la paciente al quirófano, nos cuesta. Y bueno, y para eso ayudan estas reuniones interdisciplinares, en que por ahí alguno que no está teñido de sentimientos de su paciente, nos ayudan a tomar la decisión de decir, no, la tenés que operar, o no, estamos de acuerdo. Yo creo que en tu caso, si es un compromiso una cercanía focal, porque no estaba comprometido ese margen, ¿no es cierto? Iba a recibir hormonoterapia, sí, pienso que es un caso de los que se puede decir, de esos menores de 1 milímetro, en que puede optarse por no ampliar. Estoy de acuerdo con vos. Diana, ¿más preguntas? Sí, una pregunta, esta es una pregunta mía. Marcaste la importancia del margen, sobre todo en el carcinoma in situ, como uno de los principales factores de recidiva local. Entonces, ¿cuál es tu opinión personal ante este como flujo de protocolos de observación en carcinomas in situ, sobre los cuales ni siquiera estamos pensando que vamos a dejar una pequeña cantidad residual, vamos a dejar toda la enfermedad y no va a ser afectada ni por la radioterapia, ni por la hormonoterapia, ni por nada? Entonces, bueno, a mí eso me parece como muy... Bueno, hacemos consensos para saber cuánto sacar, pero por otro lado no tenemos que sacar nada. Qué bueno que después de ver tantos cráneos que han hecho consensos y todos, a vos te interese mi opinión personal, te agradezco. Sí, no, bueno. Pero mi opinión personal es la misma que la tuya. Te digo por qué. Vieron en la mesa de nuestra reunión de la unidad de mastología de todas las semanas que está sentada la radioterapeuta, que es sin paredes, como se habla, pero viene a todas las reuniones, más ahora, que son a distancia, y nos pasamos buscando ese subgrupo de carcinomas intraductales de buen pronóstico para no irradiarlas. Ya las operamos,
Sí. Y buscamos para no irradiarlas. Y ella nos dice, ese grupo todavía no lo tenemos. Milimétrico, con gran margen, con receptores positivos, añosa, aún así se va a beneficiar de la radioterapia, va a disminuir la tasa de recidiva local. Tal vez sea poco la que hubiera tenido, sea menos la que va a tener con radioterapia, pero ese grupo todavía no lo tenemos. Ahora, si encima me decís que se lo dejaste puesto, o sea que no solo no lo vas a irradiar, no lo operaste, lo vas a observar. Bueno, hay que esperar los resultados de esos protocolos en curso, que son 3 o 4. Hay 6 bueno, cada vez en más. el mundo Sí. ya, 6. Yo cada vez que busco hay uno más, cada vez más. Mi opinión es, si al que operé, los irradio a todos. Son excepciones. No todos, no siempre, ni nunca. Pero en general buscamos por excepción cuando nos irradia, pero irradiamos a todos. Ahora, ¿me decís dejárselo puesto? No. No, perfecto. Acá hay una pregunta del doctor Fracaso. ¿Qué actitud toman frente al informe del patólogo de un margen no valorado por electrofulguración? Si siempre realizan una retoma. O electrofulguran al patólogo. A ver, sí, no sé, a mí no me dice que está comprometido ese margen. Lo hablamos, nuevamente eso sirve, en esa reunión, eso sirve para hablar cara a cara con el patólogo y que te diga cuál es, en este caso por ahí es una sensación, porque tampoco sabes si hay tumor más allá, pero puedes saberlo, y si eso nuevamente es lo mismo, ¿eso es focal o eso es todo un margen? Yo haría lo mismo, hasta el momento, bueno, a ver, estamos hablando nuevamente, ¿es infiltrante o es in situ? Porque si es in situ y llega hasta eso, seguramente es muy escaso y está bastante menos de los 2 milímetros que estábamos hablando recién. Juan, sí, la doctora Ingrid Hurtado de Santa Cruz, Bolivia, nos pregunta o te pregunta si la biología molecular de la lesión la tenés en cuenta al momento de contraindicar una cirugía conservadora. No. Si vos crees que hay algún factor de la biología molecular a tener en cuenta como importante en el manejo del margen de resección. Del margen, no, pará, vos decís de cirugía conservadora a priori antes de operarla o ya cuando tenés el margen. Claro, la pregunta, Ingrid, ¿querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta directamente o si no la sigo leyendo? Dentro de los criterios de exclusión para cirugía conservadora, ¿considera algún subtipo molecular? Ingrid, ¿estás por ahí? No sé si se abre el micrófono. No, por ahí no tiene micrófono. No, Juan. puede ser. Lo sigo viendo. No, a ver, tendría que volver a mostrarte las... No, mi opinión es que no, y las recomendaciones tampoco. No los márgenes, los subtipos favorables, incluso biológicos, no van a mejorar esa chance de recaída si los márgenes son escasos. Como tampoco va a cambiar si son suficientes. No me va a cambiar la conducta, el perfil. Sí me va a cambiar a priori, según el tamaño del tumor, si le voy a hacer una quimioterapia neoadyuvante o no. En ese caso sí. Exacto. Pero no para indicar una mastectomía. Yo quiero hacer una pequeña mención especial porque le estoy viendo la cara al doctor René del Castillo, que está por ahí mirándonos. Hola doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. No sé si usted quiere hacer un comentario, le dejamos que abra el micrófono y nos hace el comentario que usted quiera. Hola, Pato. Probablemente la chica de Bolivia me ganó la pulseada, porque yo iba a preguntar qué valor le daba a los in situ con ER positivo, si tienen valor. Yo creo que no tienen valor. No sé qué piensa la mesa. Hola Pato, qué gusto verte. Es algo que está en estudio. También hay varios protocolos de ER2 y terapia anti-ER. Parece como mucho en carcinoma in situ. Sin embargo, en una revisión que hicimos nosotros, vimos que se asocia a mayor grado, se asocia a mayor proliferación y se asocia a mayor tasa de recidiva local. Es lo que vimos, es un análisis retrospectivo. Incluso los de mayor grado, que expresaban ER2 o que no lo expresaban, o sea que es independiente, es un factor independiente de nuestra análisis, y en la literatura también se ha visto que tiene mayor riesgo de recidiva local. De ahí a que tengas que tener más margen o hacer otros tratamientos, bueno, eso está en estudio. Claro, porque los patólogos por ahí aconsejan no pedir en los in situ. Está bien. Claro, y está ni el 1567. A lo fin estamos hablando un poco en términos a veces, a lo mejor,
no tan académicos, sino más bien monetarios. No, es investigacional, no es necesario en terapéutica, si te remitís a los costos necesarios de salud, no deberías pedirlo. En nuestro caso se hace de rutina, sí los receptores, porque eso sí, depende del tratamiento, no el ER2, pero eso nos permitió, en forma investigacional, hacer este análisis y saber que ellos tienen más riesgo de recidiva. Hoy los tratamos igual, no agregamos nada, pero el día de mañana no sabemos. A propósito, Diana, creo que hace poquito hubo una línea de investigación que se presentó, no sé si en ESMO o en ASCO al respecto, ¿no? Sí, en ASCO se presentó los resultados del NSABP del agregado de trastuzumab en 2 ciclos al in situ y no demostró resultados positivos, que era un trabajo que se estaba esperando desde hacía bastante, por lo menos sigue sin tener una aplicación clínica directa el trastuzumab en el in situ. Juan, una pregunta más quería hacerte yo con respecto al margen post-neoadjuvancia, que viste que los consensos no son muy categóricos. Post-neoadjuvancia se traslada el no toque la tinta, el infiltrante, pero es como un área gris. Nada, ¿cuál es el punto de margen que toman ustedes? Y sí, por supuesto, con las imágenes, pero si toman alguna consideración en especial. Qué buena pregunta, Diana. Lo tengo que agregar a mi clase a esto. Sí, porque viste que neoadjuvancia queda ahí. Muy buena, perdido. muy buena. Me lo estoy anotando para agregarlo a mi clase. No. Y tengo que pensarlo ahora para responderte. La sacamos entre todos. Sí, no. ¿Cómo? ¿La respuesta? Sacamos la respuesta, sí, dale. No, la verdad que está muy buena. Esta Lo de la charlamos quimioterapia de neoadjuvante nos trae muchas cuestiones que me hacen pensar, y por ahí me estoy esquivando si no te respondo, me hace pensar. No importa. En la cirugía conservadora ya está aceptada. En la mastectomía con preservación del complejo, por ejemplo, que somos temerosos, pero recién ya lo mencionó Miguel al principio, que bueno, está aceptado. Ahora, el margen, ¿se aplica esto? Mirá, estos consensos están aplicados, están estudiados y seleccionados antes de esta quimioterapia neoadyuvante. No incluyen, no estudiaron estos pacientes, así que no podría responderte con certeza. A mí me resultó. Tranquiliza, incluso, ¿no es cierto? Sí, y me resultó Isabel, incluso. me parece que. Perdón. Isabel, dale, Isabel, decinos tu opinión. Sí, perdón, si puedo hacer un comentario. Sí. La JCC considera los márgenes. No es del todo categórico en cuanto a, o sea, dice a cuánto tiene que estar el margen de lesión invasora residual, pero no queda del todo claro en alguna parte si es qué hacer con el lecho, que es mucho más difícil de evaluar. Pero sí, la JCC lo considera, como que hay que considerar el margen y demás de la lesión. Hay que poner a cuánto se encuentra el margen de la lesión invasora residual. Ok, lo que pregunta Diana, si es tan suficiente lo que hablábamos recién, de no in Claro. o si 2 milímetros. Yo creo que sí, 2 milímetros in situ, si hay, Sí. incluso Yo se creo consigue una respuesta sí. patológica completa prácticamente eso, ¿no? Lo que pasa es que si tenés carcinoma in situ, hay algunos, como el residual cancer burden y demás, que consideran que es respuesta patológica completa a pesar de que haya carcinoma in situ. Yo creo que sí, que no hay problema. Por eso, el tema es que tenés ese invasor tan cercano. Tenés invasor. Mi única duda es que no queda tan claro del tema del margen del lecho. Pero el margen sí hay que considerarlo y es igual, no incontinuo. Sí, ahora si me presentase, es un caso para Ateneo, ¿no? Si me presentase ese caso Sí. que hiciste quimioterapia neoadyuvante porque era un tumor grande, no solamente porque era ER2 de 2 centímetros y lo resecaste y te vino un tumor ahí, no incontinuo, pero cercano, y yo creo que ese caso tenés que ampliarlo. Yo creo que hay que dudar. Uno no se queda tranquilo. Sí. Bueno, y aquí entra el juicio clínico y la discusión entre colegas del caso en particular. Y por ahí hay casos que se nos escapan de las guías, ¿no? Pero Sí, estos pacientes seguramente también, la mama viene mucho más tratada que las pacientes que se tratan con cirugía del vamos. Son pacientes que seguramente muchas de ellas tienen resonancias previas, resonancia posterior, vista por habitualmente los mismos grupos de médicos. Entonces, son pacientes que llegan a la cirugía
con un concepto mucho más claro, si se quiere, del tumor que uno puede encontrarse. Y si tenés marques comprometidos, bueno, por ahí hay que evaluarlo, como decís vos, Juan, y eventualmente o reampliar o ir a la mastectomía, ¿no? Sí, pero sí. son pacientes distintos. Son distintos, y ya no tenés tanto resquemor si tenés que indicar una mastectomía por lo que tenía antes del tratamiento, ¿no? Son pacientes distintos, exactamente. Pero muy buena pregunta, muy buena. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más, Diana? ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario, pregunta? Nos pregunta la doctora Echeves sobre a Isabel, ¿a qué te referís con margen del lecho? Con respecto... Claro, ¿con respecto al tumor residual o con respecto al tumor inicial? Porque sobre todo, para que quede claro que la resección post-neoadjuvancia no debe ser del tumor inicial, si no, no haríamos neoadjuvancia. No. Es la evaluación del lecho tumoral, en donde uno evalúa el efecto que hizo la quimioterapia. Claro, se refiere al tejido que originalmente estuvo ocupado por un tumor, claro, y según la fibrosis. Claro. Exacto. Pero lo resecaste, no quedó puesto. Claro. Exacto. Bueno, creo que estamos en tiempo, Juan. La verdad que el tema fue interesantísimo. La clase tuya fue muy, muy linda. También la discusión. Así que agradecerte nuevamente en nombre de nosotros los organizadores. Agradecerte también a vos, Isabel, por participar, y agradecer a todos por estar. Así que muchas gracias, Juan. Bueno, no, gracias a ustedes. La verdad que fue un placer, y como te digo, que me hayan hecho estudiar y llevarme esta pregunta, ¿no? Siempre uno se lleva algo, escuchando e incluso participando en esta discusión, y yo me llevo mucho de hoy. Así que muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos por participar: Isabel, Miguel, Andrés, Pato. Ahí dice Andrés, pero no está Andrés, está el Pato. Bueno, y Andrés está de cumpleaños hoy, por eso. Hoy es cumpleaños, mandale Es día de saludos, cumpleaños. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Nacho, gracias, Diana. Mandó el viejito. Bueno. Mandó al nene.